Vivimos en una época en la que todo el mundo quiere ser escuchado, pero pocos tienen realmente algo que decir. Las redes sociales se han convertido en templos del ruido, donde cada palabra busca aprobación, cada gesto reclama atención y cada opinión se convierte en un arma. Pero en medio de ese caos, hay algo que sigue teniendo un poder antiguo, sereno e indestructible: el silencio. El silencio del sabio no es vacío, es una fuerza contenida, es el sonido de quien no necesita demostrar nada porque ya lo sabe. Es la pausa entre dos respiraciones que separa la reacción de la respuesta. El silencio no es debilidad, es dominio. Marcus Aurelius lo comprendió. Lo que escuchas con calma, entiendes con claridad. Y lo que entiendes con claridad ya no te arrastra. Hay quienes confunden el silencio con la sumisión. Creen que callar es rendirse, pero no es así. El silencio del que domina su mente no nace del miedo, sino de la fortaleza interior. Es el lenguaje de la paciencia, del enfoque, del autocontrol. Cuando callas ante la provocación, no te haces pequeño, te haces invulnerable, porque en ese instante decides que nadie, ni sus palabras, ni su ira tendrá poder sobre tu paz. Piensa en los grandes, los sabios, los filósofos, los maestros espirituales. Ninguno necesitó levantar la voz. Su calma era su autoridad, su serenidad, su argumento. El verdadero poder no se impone, se irradia, no se grita, se siente. Y quien ha cultivado el silencio interior ha conquistado la parte más difícil del alma, la reacción impulsiva. El silencio también es espejo, nos muestra quiénes somos cuando el ruido desaparece. En la quietud emergen los pensamientos ocultos, las inseguridades, las verdades que evitamos. Por eso muchos temen al silencio, porque en él ya no pueden huir de sí mismos. Pero solo enfrentando ese vacío interno se encuentra la claridad, y con ella, la verdadera fuerza. No hay necesidad de responder a todo, ni de defenderse siempre. Quien conoce su valor, no mendiga reconocimiento. Quien confía en su propósito, no discute por validación. Aprende a observar sin reaccionar, a escuchar sin absorber. En esa disciplina nace un tipo de poder que no puede comprarse ni copiarse, el poder de la presencia tranquila. Así que guarda silencio hasta que tu fuerza hable, hasta que tus actos se vuelvan tan consistentes que ningún ruido externo pueda opacarlos. Deja que tu calma incomode al caótico, que tu serenidad desarme al agresivo y que tu silencio enseñe más que sus gritos. Porque cuando aprendes a no reaccionar, el mundo pierde el control sobre ti. Y es en ese momento, justo en ese silencio poderoso, donde comienza tu verdadera libertad. Toda grandeza comienza en un lugar que nadie ve, dentro de uno mismo. Antes de conquistar el mundo, hay que conquistar el ruido interior. Ese murmullo constante de pensamientos, dudas, miedos y juicios que nos distraen de lo esencial. El silencio interior no es simplemente ausencia de sonido, es la presencia de claridad. Es un estado en el que la mente deja de pelear con la realidad y empieza a fluir con ella. Marcus Aurelius lo entendió como pocos. Busca en tu interior. Allí está la fuente del bien, que brota siempre si la sigues buscando. En esas palabras se esconde un mapa. No se trata de callar el mundo exterior, sino de crear un espacio dentro de ti donde ninguna tormenta pueda alterar tu calma. Ese espacio se construye con práctica, respirando con atención, observando sin juzgar y recordando que nada externo puede perturbarte sin tu permiso. El silencio interior es como el fondo del mar. En la superficie hay olas, corrientes, ruido, movimiento, pero si desciendes unos metros, todo se vuelve quieto, denso, sereno. Así también es el alma humana.
Solo en la profundidad encontramos estabilidad. Quedarse en la superficie reaccionando a cada palabra, cada crítica, cada problema, es vivir atrapado en la tempestad. Bajar a la calma requiere valentía, porque implica soltar el ego que quiere tener siempre razón. Cuando aprendes a habitar tu propio silencio, la vida se vuelve más simple y más intensa al mismo tiempo. Ya no necesitas llenar los vacíos con distracciones, ni justificar cada decisión ante los demás. Empiezas a vivir con propósito, no por impulso, y poco a poco descubres que muchas batallas no necesitan ganarse, basta con no librarlas. El silencio interior también es un acto de resistencia. En un mundo que premia la prisa, elegir la quietud es un gesto revolucionario. En una sociedad que te empuja a reaccionar, elegir observar es una forma de sabiduría. No es aislamiento ni indiferencia, es dominio. Es elegir responder desde la razón y no desde la herida. Practicar el silencio interior es como templar una espada. Cada vez que eliges no reaccionar, la hoja se vuelve más firme, más brillante, más precisa. Cada respiración consciente pule tu carácter. Cada pensamiento que decides no alimentar te hace más libre. Y con el tiempo, esa calma se convierte en tu verdadera fortaleza, una que no depende del entorno ni de la aprobación. El poder que nace del silencio interior no se nota de inmediato, pero transforma todo lo que toca. Te permite hablar sin agresión, actuar sin ansiedad, avanzar sin miedo. Es la raíz invisible de la serenidad exterior, porque solo quien ha aprendido a gobernarse a sí mismo puede moverse por el mundo con auténtica elegancia y poder. En ese silencio profundo, sin palabras, nace el alma de los hombres y mujeres verdaderamente invencibles. Hay un momento en la vida en que descubres algo liberador. No necesitas que los demás te entiendan para estar en paz. La necesidad de ser comprendido es una de las cadenas más sutiles del ego. Buscamos aprobación, validación, empatía, y cuando no la recibimos, nos sentimos heridos o incompletos. Pero la verdad es que no todos tienen la capacidad de verte ni la disposición de hacerlo. Y ahí entra la sabiduría del silencio. Aprender a no explicar lo que el tiempo, los hechos y la coherencia demostrarán por sí mismos. Marcus Aurelius escribió: si lo que haces es correcto, no temas que te malinterpreten, sigue haciéndolo. Esa es la esencia del autocontrol estoico. Actuar por convicción, no por aplauso. El sabio no busca convencer, actúa con rectitud y deja que la realidad se encargue de mostrar su verdad. Explicarse constantemente es como gritar en una tormenta. Pierdes energía, pero nadie escucha de verdad. Cuando eliges no explicarte, no estás siendo orgulloso, sino selectivo. Estás reconociendo que tu energía es sagrada, que no vale la pena desperdiciarla en quienes solo quieren discutir, no entender. La madurez emocional consiste en aceptar que algunos te juzgarán sin conocerte y que eso dice más de su mente que de la tuya. Mantenerte sereno ante el juicio ajeno es una forma de libertad que pocos logran. No todos miran desde el mismo nivel de conciencia. Algunos interpretarán tu silencio como debilidad, otros como arrogancia. No importa. Lo que importa es que tú sepas por qué callas. Callas porque tu paz es más valiosa que tu orgullo. Callas porque el ruido del mundo no merece romper la calma que tanto te costó construir. Callas porque entiendes que el tiempo revela lo que las palabras nunca podrían aclarar. El silencio frente a la incomprensión no es pasividad, es poder. Es la decisión consciente de no pelear batallas inútiles. Cada vez que respondes al juicio con serenidad, demuestras una superioridad invisible, la del alma que ya no necesita defenderse. En lugar de discutir, observas. En lugar de reaccionar, comprendes.
y en lugar de imponer, inspiras. Con el tiempo, aquellos que te criticaron terminarán viendo lo que tú ya sabías, que el carácter se demuestra con acciones, no con argumentos. Las palabras convencen, pero los actos transforman. Tu coherencia hablará más alto que cualquier justificación. Así que no temas ser malinterpretado. El universo no necesita tu defensa. La verdad no grita, simplemente resiste el paso del tiempo. Permanece en silencio, trabaja, mejora, avanza. Porque llegará un día en que quienes dudaron de ti se enfrentarán al eco de su propio juicio, y ese eco llevará tu nombre, tu calma y tu ejemplo. Entonces entenderán sin que digas nada que el silencio, a veces, fue la respuesta más sabia de todas. El dominio de uno mismo no se demuestra en los momentos de calma, sino en medio del caos. Cualquiera puede parecer sereno cuando todo va bien. La verdadera fortaleza aparece cuando el mundo te provoca, cuando alguien busca empujarte a reaccionar y tú eliges no hacerlo. Ese instante, esa pausa entre el impulso y la respuesta, es donde nace el verdadero poder. El silencio, en este sentido, no es pasividad, es estrategia. Es el gesto del guerrero que no desperdicia flechas en vano. Marcus Aurelius lo sabía. La mejor victoria es mantener tu alma imperturbable. Callar cuando el ego exige gritar no es debilidad, es maestría. Es elegir la claridad por encima del impulso, la sabiduría sobre la herida. Vivimos en un tiempo donde todo nos empuja a reaccionar. Nos entrenan para responder con inmediatez, para defendernos, para tener la última palabra. Pero el sabio sabe que quien domina su reacción, domina el rumbo de los acontecimientos, porque la rabia, el orgullo o el miedo son como caballos desbocados. Si los montas sin conciencia, te arrastran. Si aprendes a sujetar las riendas, te llevan lejos. El silencio como arte de autodominio consiste en observar sin absorber, en escuchar sin perderte, en responder sin herirte. Es la práctica de mantener la mente fría cuando el corazón arde. No se trata de reprimir emociones, sino de darles dirección. Quien se deja llevar por cada impulso se convierte en esclavo de su entorno. Quien sabe esperar el momento adecuado se convierte en dueño de sí mismo. El autodominio no se aprende de la noche a la mañana. Es una disciplina diaria, un entrenamiento del alma. Cada provocación es una oportunidad para practicar, cada crítica, una lección de control, cada malentendido, una prueba de carácter. Y el silencio, en todas ellas, es la herramienta más precisa. Corta el ruido, desactiva el conflicto, preserva tu energía. Callar no siempre significa aceptar. A veces significa entender que no vale la pena luchar por lo que el tiempo ya resolverá. El silencio no es ausencia de respuesta, es la respuesta más elevada. Es decir, no necesito demostrarte nada, porque ya estoy en paz. En un mundo donde todos compiten por tener razón, quien conserva su calma se convierte en un misterio, en una fuerza magnética imposible de ignorar. El autodominio no es frialdad, es elegancia emocional. Es la capacidad de mantenerte digno incluso cuando el entorno pierde la compostura. Es caminar por el fuego sin arder por dentro. Es comprender que el verdadero poder no se ejerce gritando, sino eligiendo cuándo y cómo actuar. Así, cada vez que la vida te empuje a reaccionar, recuerda esto. No tienes que responder de inmediato. Respira, observa, comprende. Tu silencio será tu escudo, tu pausa será tu fuerza. Porque al final, quien domina su voz, domina su destino, y quien domina su silencio, domina su alma. El silencio es una virtud, pero también lo es la palabra justa. No toda calma debe ser mutismo, ni toda voz es vanidad. El sabio no calla por miedo, sino por discernimiento.
Y cuando decide hablar, cada palabra tiene el peso de una espada que corta la falsedad. Marcus Aurelius lo expresó con precisión. Habla solo si lo que vas a decir es mejor que el silencio. La vida no nos pide callar siempre, sino hablar con propósito. Hay momentos en los que la verdad necesita un testigo, en los que la justicia exige una voz. Callar ante la mentira, ante la manipulación o la injusticia no es serenidad, es cobardía disfrazada. Pero hablar sin conciencia, movido por el ego o la ira, también es una forma de debilidad. El equilibrio está en elegir el momento, la intención y el tono. El verdadero poder de la palabra surge cuando nace del silencio interior. Quien no ha aprendido a callar no sabe hablar. Solo quien se conoce a sí mismo puede pronunciar palabras que sanan en lugar de herir, que aclaran en lugar de confundir. Cada vez que hables, pregúntate, ¿digo esto por necesidad o por vanidad? ¿Por verdad o por orgullo? Las respuestas a esas preguntas separan al sabio del impulsivo. En el camino estoico, la palabra es un acto moral, es una extensión de la razón y de la virtud. No se usa para dominar, sino para servir, no para imponerse, sino para iluminar. Hablar desde la calma es diferente a hablar desde la herida. La voz que nace de la serenidad no busca ganar, busca entender, no busca humillar, busca liberar. En tiempos de ruido, decir la verdad con serenidad es un acto de valentía. No hace falta gritarla, basta con sostenerla. La verdad no necesita volumen, solo coherencia. No se impone, se manifiesta con el ejemplo. Tus actos, tu integridad, tu constancia son la forma más poderosa de hablar sin palabras. Pero cuando llegue el momento de defender lo justo, hazlo con firmeza, sin odio y sin temor. La voz del sabio no tiembla, pero tampoco hiere. Habla con claridad, no con cólera. Sus palabras son breves, pero dejan huella. No busca convencer, sino sembrar reflexión. Y sobre todo, habla sabiendo que el silencio seguirá siendo su refugio cuando la conversación termine. Hablar con sabiduría requiere el mismo coraje que callar con dignidad. Saber cuándo pronunciar una verdad y cuándo dejar que el tiempo la revele es una de las artes más altas del alma, porque no siempre se gana diciendo más. A veces la fuerza de una sola frase, dicha en el momento preciso, vale más que 1000 discursos. Así que calla hasta que tus palabras sean necesarias, y cuando hables, que tu voz no sea un eco del ruido, sino una luz en la oscuridad, que cada palabra sea un acto de justicia, un reflejo de calma, una manifestación de verdad, porque solo entonces el silencio y la palabra se unen en su propósito más elevado, servir a la sabiduría. Vivimos en una era donde el valor se mide en aplausos y la visibilidad se confunde con la grandeza. Nos enseñaron que si no mostramos nuestros logros, es como si no existieran, pero la verdad es otra. Lo auténtico no necesita exhibirse. Lo sólido no busca ser visto, simplemente es. La verdadera fuerza no grita, se manifiesta en silencio. Marcus Aurelius lo dijo con una serenidad que atraviesa los siglos. No te preocupes por si los demás te reconocen, preocúpate por ser digno de reconocimiento. Las palabras del emperador revelan un principio atemporal. El valor genuino se sostiene por sí mismo, sin la necesidad de que el mundo lo confirme. Cuando haces las cosas bien, aunque nadie te vea, ya estás construyendo algo eterno dentro de ti. La ostentación es hija de la inseguridad. Quien necesita demostrar su poder aún no lo posee del todo. Quien busca validación aún no confía en su propio mérito. Pero quien trabaja en silencio, con disciplina, sin espectadores, ya ha alcanzado una forma superior de libertad, la independencia del juicio ajeno. En esa calma se esconde una fuerza que no depende del eco,
sino del propósito. Los estoicos lo comprendían profundamente. No actuaban para ser admirados, sino para ser coherentes. El sabio no dice, mírame, dice, obsérvate. Su grandeza está en su equilibrio, no en su ruido. Mientras el mundo corre detrás del reconocimiento, él perfecciona su carácter. Mientras otros buscan ser vistos, él busca ser verdadero. La fuerza auténtica se reconoce en los detalles invisibles, en la constancia silenciosa, en la templanza ante la crítica, en la humildad que no necesita testigos. Es el artesano que perfecciona su obra cuando nadie lo observa. El maestro que enseña con ejemplo más que con palabras. El alma que prefiere la excelencia al aplauso. Mostrar poder es fácil, mantenerlo en silencio, difícil. El verdadero dominio de uno mismo se mide por la capacidad de no depender de la mirada externa. Cuando dejas de buscar ser admirado, te liberas del miedo a ser olvidado. Y en esa libertad surge una paz que ningún elogio puede igualar. No se trata de esconder tus dones, sino de honrarlos sin convertirlos en espectáculo, de dejar que tus resultados hablen, no tu ego. La naturaleza lo enseña mejor que nadie. El sol no anuncia su salida, simplemente amanece. El roble no presume su fuerza, simplemente crece. Así también debe ser tu poder, natural, silencioso, inevitable. Deja que los demás hagan ruido. Tú sigue construyendo. Que tus actos sean tu discurso, que tu disciplina sea tu aplauso. Porque al final, lo que perdura no es lo que se exhibe, sino lo que se hace con integridad. La fama se desvanece, pero la fortaleza interior, esa que no necesita publicidad, permanece intacta, inquebrantable y luminosa. Hay un poder que solo se revela cuando todo se detiene. No aparece en la velocidad, ni en la euforia, ni en la búsqueda constante de más. Surge en el silencio sereno, en la pausa consciente, en ese instante en el que eliges respirar antes de reaccionar. La quietud no es ausencia de movimiento, es presencia de lucidez. Es el momento en que el alma, por fin, se escucha a sí misma. Marcus Aurelius entendía que la calma no era un lujo, sino una necesidad del espíritu. Escribió, «La tranquilidad proviene de ordenar tu mente. Deja de dejarte arrastrar por las pasiones». En esa frase hay una clave eterna. La mente se calma no cuando el mundo se aquieta, sino cuando tú decides no ser arrastrado por él. La quietud es una decisión, un acto de rebeldía en un mundo que no para de girar. Cuando aprendes a detenerte, redescubres tu poder interior. No necesitas huir ni perseguir, simplemente estás. En esa pausa consciente, tus pensamientos se ordenan, tus emociones se aclaran y tu energía se regenera. La mente agitada ve enemigos donde no los hay. La mente tranquila ve caminos donde antes solo había muros. La quietud no significa inacción, significa actuar desde un lugar de centro, no desde la confusión. Es la diferencia entre moverse por impulso y moverse por propósito. El sabio no corre, avanza con ritmo. No reacciona, elige. No se pierde en la multitud, se sostiene en su eje. La quietud es ese punto inmóvil en medio del huracán donde el alma encuentra estabilidad. Practicar la quietud es cultivar la claridad. Es sentarte unos minutos al día sin música, sin distracciones, solo contigo mismo. Al principio puede ser incómodo, porque el silencio te muestra lo que habías evitado mirar, tus pensamientos, tus miedos, tus deseos no resueltos. Pero si permaneces, si respiras y observas sin huir, algo cambia. Lo que antes era ruido se convierte en comprensión. Lo que antes era ansiedad se transforma en visión. En esa serenidad, redescubres la fortaleza que habías perdido en el ruido. Te das cuenta de que no necesitas tanto como creías,
que muchas batallas eran solo sombras creadas por tu mente inquieta. Recuperas el equilibrio, la gratitud, la capacidad de disfrutar de lo sencillo. La quietud no te aleja del mundo, te prepara para enfrentarlo con más sabiduría. Cuando el alma se aquieta, la vida se ordena. Empiezas a ver las cosas con perspectiva, a responder con elegancia, a actuar sin exceso, y comprendes que la claridad no se encuentra corriendo hacia adelante, sino deteniéndote a escuchar el ritmo interior que habías olvidado. Así que haz de la quietud tu fortaleza. Crea un refugio dentro de ti, donde nada externo pueda perturbarte, porque cuando la mente se calma, el alma recuerda quién es. Y desde esa serenidad profunda, cada paso que das vuelve a tener sentido, propósito y poder. El siglo XXI es la era del ruido, no solo el ruido físico de las ciudades, los coches o las pantallas, sino el ruido mental. Opiniones constantes, juicios ajenos, notificaciones que reclaman nuestra atención cada segundo. Vivimos rodeados de estímulos, pero cada vez más desconectados de nosotros mismos. En este contexto, conservar la calma se convierte en un acto heroico. No se trata de escapar del mundo, sino de aprender a no perderte dentro de él. Marcus Aurelius ya lo advertía hace casi 2000 años. El alma se tiñe del color de sus pensamientos, y hoy podríamos añadir también del ruido que permite entrar. Si permites que la confusión de los demás inunde tu mente, acabarás pensando y sintiendo como ellos, disperso, cansado, sin dirección. Por eso, proteger tu espacio interior no es egoísmo, es supervivencia espiritual. La calma no se encuentra, se construye, no llega de fuera, se cultiva desde dentro. Significa elegir con cuidado qué dejas entrar en tu mente y qué dejas salir de ella. No tienes control sobre el ruido externo, pero sí sobre el volumen interior. Y esa diferencia marca la frontera entre la serenidad y la ansiedad. Proteger tu espacio de calma es un arte. Es aprender a decir no a las conversaciones vacías, a las opiniones tóxicas, a la necesidad constante de responder. Es decidir que no todo merece tu atención ni tu energía. Es reconocer que no tienes que opinar sobre todo, ni participar en cada batalla. El silencio elegido conscientemente no te separa del mundo, te permite regresar a él más lúcido, más fuerte, más entero. Imagina tu mente como una casa. Si dejas las puertas abiertas, entrará cualquiera: el miedo, la comparación, la ira ajena, la prisa de los demás. Pero si aprendes a cerrar y ordenar, ese espacio se convierte en un refugio. En ese lugar interno puedes respirar, pensar, recuperar perspectiva. Allí el ruido se disuelve y solo queda lo esencial: tu voz, tu propósito, tu paz. Los estoicos llamaban a esto ataraxia, la imperturbabilidad del alma. No significa indiferencia, sino dominio. Es mirar el caos sin ser devorado por él. Es estar en el mundo sin dejar que el mundo te posea. En la práctica diaria, eso puede ser tan simple como una caminata en silencio, unos minutos de respiración profunda, o el hábito de observar sin reaccionar. No necesitas huir a una montaña para tener paz. Puedes construirla aquí y ahora, en medio del ruido. Basta con recordar que la calma no depende del entorno, sino de tu elección. Cada vez que eliges no responder al ruido, fortaleces tu serenidad. Así que guarda tu espacio interior como un tesoro. Defiéndelo de la prisa, del drama, de la distracción, porque cuando todo a tu alrededor se agita, tu calma será tu fortaleza. Y en ese centro silencioso, donde nada externo puede alcanzarte, encontrarás el poder más antiguo y más puro, el de estar en paz contigo mismo. Hay un tipo de presencia que no necesita palabras para imponerse, no busca atención,
y sin embargo la atrae. No pide respeto, pero lo inspira. Es el poder silencioso de quien ha aprendido a dominarse, a observar, a no reaccionar ante la provocación. Ese tipo de calma tiene una fuerza que desarma, una profundidad que intriga. El silencio, cuando nace del autocontrol y la claridad interior, se convierte en una forma de magnetismo. Marcus Aurelius comprendía este misterio. Para él, la serenidad no era un rasgo pasivo, sino una manifestación del alma fuerte. La persona verdaderamente tranquila no es indiferente, sino consciente. Ha dejado de necesitar demostrar, convencer o ganar, y ese desapego la hace más poderosa, más libre. En un mundo donde todos gritan para ser vistos, el que guarda silencio se convierte en una presencia imposible de ignorar. El magnetismo del silencio proviene de la energía que no se desperdicia. Cada palabra no dicha, cada reacción evitada, cada emoción canalizada correctamente acumula fuerza. Es como el agua contenida detrás de una presa. No hace ruido, pero puede mover montañas. Mientras otros se agotan hablando, el silencioso conserva su poder, esperando el momento justo para actuar. Hay una belleza especial en quien no se deja arrastrar por el drama. Su calma no es debilidad, es dominio. Su mirada serena transmite algo que las palabras no pueden: equilibrio, confianza, certeza. Esa energía se siente. Las personas la perciben y se sienten atraídas sin saber exactamente por qué. Es el lenguaje no verbal de la autenticidad. El silencio también revela madurez. Quien ha vivido lo suficiente sabe que muchas batallas se ganan sin decir nada, que las respuestas más sabias a veces son las que se dejan en el aire. El sabio no compite por tener razón, simplemente deja que la vida hable por él. Esa actitud no solo protege su paz, sino que eleva su influencia, porque la verdadera autoridad no proviene del ruido, sino de la coherencia. El magnetismo del silencio tiene otro secreto: deja espacio al misterio. En un tiempo donde todos se exponen y se explican, mantener un cierto grado de reserva es una forma de poder. No revelar todo lo que piensas, no reaccionar ante cada palabra, no explicar cada decisión. Eso despierta curiosidad, respeto, incluso admiración. El silencio, cuando está sostenido por la certeza interior, se convierte en una forma de elegancia espiritual. No confundas ese magnetismo con manipulación. No se trata de jugar con los demás, sino de habitar tu centro con tanta firmeza que los demás sientan su gravedad. Es un campo de calma que invita, no que impone. Es la presencia que inspira sin decir, que enseña sin corregir, que guía sin exigir. Así que cultiva ese silencio magnético. Observa más, reacciona menos. Deja que tu energía hable por ti, porque llegará un momento en que tu sola presencia comunicará lo que las palabras jamás podrían expresar, que has aprendido a dominar el ruido, y por eso nada ni nadie puede dominarte. Hay un momento, después de todo el silencio, después de toda la paciencia y la contención, en el que ya no hace falta decir nada. Tus actos hablan, tu presencia comunica. Tu vida se convierte en un mensaje que no necesita palabras. Ese es el punto en el que tu fuerza, la verdadera, la que construiste en silencio, sin aplausos, empieza a hablar por ti. Marcus Aurelius escribió: deja de discutir sobre lo que debe ser un hombre bueno, sé uno. En esa frase se encierra la culminación de todo camino estoico: menos palabras, más coherencia. No necesitas justificarte, ni explicar tus valores, ni convencer a nadie de tus intenciones. Basta con vivir de tal manera que tus acciones reflejen tus principios. La integridad, cuando es real, se siente, no se predica, se demuestra. El mundo recuerda a quienes actuaron con convicción,
no a quienes discutieron por tener razón. La palabra tiene su poder, sí, pero el ejemplo es imbatible. Cuando tu vida encarna lo que enseñas, cuando tu calma se mantiene incluso en medio de la tormenta, cuando tus límites son firmes sin ser agresivos, las personas lo perciben y en silencio te escuchan. La fuerza que habla por ti no se construye de la noche a la mañana. Es el resultado de cada momento en que elegiste la calma sobre la reacción, la dignidad sobre el orgullo, la disciplina sobre la comodidad. Es el fruto invisible de 1000 pequeñas decisiones que nadie vio, pero que tú cumpliste con fidelidad. Esa coherencia silenciosa crea una autoridad que no necesita imponerse. Cuando tu fuerza empieza a hablar, lo hace sin ruido. Se manifiesta en la manera en que miras, caminas, trabajas, amas y enfrentas las dificultades. La gente no siempre entiende de dónde viene, pero lo siente, y es porque tu energía ya no depende de la aprobación, sino de la verdad. Has dejado de buscar reconocimiento y por eso mismo te vuelves imposible de ignorar. La calma que irradias se convierte en enseñanza. Tu serenidad inspira más que tus consejos. Tu ejemplo tiene más peso que cualquier argumento. Y así, poco a poco, te das cuenta de que no hay mayor triunfo que llegar a ese punto donde la vida entera se ha vuelto tu voz. No porque hables fuerte, sino porque vives con propósito. Ese es el verdadero final, o quizás el verdadero comienzo del camino del silencio. No el mutismo, sino la maestría. No la pasividad, sino la presencia consciente. Has aprendido a callar no por debilidad, sino por dominio. Y ese dominio te ha dado una voz más pura, más profunda, más convincente que cualquier discurso. Así que ya no te apresures en explicar quién eres. No te rebajes a defenderte. No busques ser comprendido. Sigue caminando con la frente serena y el alma firme. Porque tarde o temprano, tu fuerza, la que cultivaste en la oscuridad, en el silencio, en la soledad, hablará tan alto que el mundo no tendrá más remedio que escucharte.